y los legisladores de la Cámara de Diputados están interesados en que la construcción de la línea de 500 kV que iría desde Itaipú a Villa Hayes sea ejecutada enteramente por empresas nacionales. A iniciativa de los diputados Fernando Orellón y Juan Antonio Denis, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a agotar las instancias pertinentes para que la línea de transmisión de 500 kV sea construida enteramente por empresas paraguayas. Está en territorio paraguayo, es una obra que va a ser componente del sistema eléctrico paraguayo y por ende pedimos que los paraguayos se encarguen totalmente de esa obra. No solamente en la construcción, sino en el proyecto y también en la fiscalización de esas obras. La línea de transmisión de 500 kV es una obra que se plantea ejecutar desde la represa de Itaipú hasta Villa Hayes. Acuerdo mediante, Brasil se comprometió a financiar el proyecto que costará unos 400 millones de dólares. Sin embargo, desde el vecino país llegan informes de que una de las condiciones exigidas es que las obras sean encaradas por empresas brasileñas. El Paraguay es el que propone los pliegos de base y condiciones, ¿verdad? Entonces, ya en esa proposición tiene que estar a medida de la envergadura de las empresas paraguayas, ¿verdad? Ha de haber insumos que no hay en el país, pero eso es fácil, esos insumos podemos comprar de Argentina o de Brasil, ¿verdad? Uno de los principales beneficios que se persigue con el proyecto de declaración es la generación de empleos. El efecto multiplicador va a ser grande y son cosas que necesitamos, ¿verdad? Porque todos hablan de crear fuentes de trabajo, ¿verdad? Y estas son las señales que tenemos que dar claramente de que todo este dinero se va a vertir en territorio paraguayo y van a ejecutar los paraguayos, ¿verdad? Como antecedente, se tiene que las actuales líneas que llegan hasta Asunción desde Itaipú fueron enteramente construidas por empresas paraguayas en la década del 80. El resumen de la última sesión en el siguiente informe. Durante la última sesión extraordinaria fue aprobada la integración de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, la modificación de varios artículos de la ley que regula el Sistema Nacional de Transporte y deroga la ley que reglamenta la intervención de CETAMA, la ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2010 de la Gobernación del Alto Paraguay. También los diputados decidieron aprobar el proyecto de resolución que concede la Orden Nacional del Mérito Comuneros a las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol, a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección paraguaya en homenaje a la brillante actuación destacada en el Mundial Sudáfrica 2010. La anestesiología es una de las prácticas más difíciles en el campo de la salud, ya que un mínimo error puede significar la muerte de un paciente. Por ello, en la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley para regular el ejercicio de esta profesión. Con la normativa se busca ejercer un control más estricto de la práctica de la anestesiología, condicionando a la reunión de ciertos requisitos mínimos. El documento fue presentado por la diputada Desiree Masi, quien lo elaboró en conjunto con la Sociedad Paraguaya de Anestesiología. Garantizar justamente la calidad de la prestación de ese servicio en el mundo, y nosotros estamos en deuda, ya hace como 10 años teníamos que haber resuelto esto. La anestesiología es un acto exclusivamente médico, es decir, no puede ser brindado por otras personas justamente por el riesgo. Probablemente sea una de las especialidades más difíciles que haya en medicina, porque significa la evaluación antes de una cirugía, en el momento y después. Y también ellos actúan en el caso de pacientes críticos en terapia intensiva para regular lo que sea la sedación. La proyectista comentó también que le preocupa la manera en que se instruyen algunos anestesiólogos en nuestro país a través de una especie de cursos rápidos. Algunas facultades de medicina que se crearon luego abrieron licenciaturas o tecnicaturas en anestesia y eso no existe en el mundo. En anestesia es el médico el que tiene que dar. En todo caso puede estar ayudado o apoyado por otra persona, pero licenciaturas en anestesia o tecnicaturas no existen en ninguna parte del mundo.
De ser promulgado este proyecto de ley, serán requisitos indispensables para ejercer la profesión de anestesiólogo ser doctor en medicina y cirugía, con título expedido por una facultad de ciencias médicas del país o el extranjero, debidamente revalidado por la autoridad competente. Haber obtenido el título de especialista en anestesiología en una facultad de ciencias médicas del país o el extranjero, con título debidamente revalidado en base a programas de estudio aprobados previamente por un consejo de universidades. Inscribir el título y registrar la firma del anestesiólogo en la Dirección de Control de Profesionales y Establecimientos de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dedicarse exclusivamente a la especialidad de anestesiología. Muchos la padecen, pero pocos la reconocen como tal. La violencia psicológica laboral, un fenómeno de reciente estudio, comienza a preocupar en la Cámara de Diputados. Con este proyecto se busca sancionar las diversas formas de violencia psicológica laboral como agresión, maltrato y todo tipo de ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre funcionarios de instituciones públicas. El diputado Cárdenas dijo además que en nuestro país la persecución laboral es conocida como freezer, situación a la que es sometido a un funcionario, removido de su cargo y hasta expulsado de su oficina por no compartir los mismos ideales o no ser del entorno de confianza de los jefes de turno. Con este proyecto de ley lo que se busca es evitar esa situación tan engorrosa, tan pobre, que habla tan poco de la altura moral y ética que tenemos que tener dentro de la función pública. ¿Se da mucho acá en nuestro país? Claro, un país pobre como el nuestro, subdesarrollado, pero fundamentalmente de manera mental y cultural, todavía se da mucho más. Se le persigue a la gente, incluso se le persigue a la gente de un mismo partido político, que es lo peor. Bueno, cualquier tipo de persecución es malo, pero cuando todavía se le persigue a una persona del mismo signo político por no pensar igual, es todavía peor. En tanto, el diputado Clemente Barrios señaló que este proyecto será analizado en breve por los nuevos integrantes de la Comisión de Justicia y Trabajo. Evidentemente que esa persecución o presión psicológica existen en nuestras familias también. Entonces ese tipo de violencia que es invisible muchas veces, pero que causa mucho daño a las personas humanas, va a ser muy importante que sea legislado y que la gente sepa que tiene una sanción las personas que cometen esos hechos ilícitos. De ser aprobada esta iniciativa parlamentaria, los hechos de violencia psicológica laboral plenamente comprobados darán a la víctima la posibilidad de reclamar el resarcimiento económico correspondiente e incluso acudir al Ministerio Público. En cuanto a los infractores, serán sancionados con penas de 30 a 60 jornales mínimos por cada víctima, además de lo que estipula el reglamento interno de la institución a la que pertenece. Llegó el momento de poner punto final a nuestro servicio informativo. Por la atención, muchas gracias. Dios mediante, nos reencontramos el próximo lunes, siempre en el horario de 23 a 23:30 horas. Hasta entonces, muchas gracias por la compañía.